Hola, ¿cómo están? Espero que bien, espero que estén más tranquilos en este tiempo de cuarentena. Estamos orando mucho por ustedes y en sí por la población en general, por las autoridades, por los médicos en este tiempo de, de crisis, por así decirlo, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene el control de todo, así que hay que estar tranquilos, hay que estar calmados, confiando en Dios y que Él permite las cosas por algún motivo. Eh, Vamos a seguir con el estudio. Terminar el capítulo 4 del libro de Juan. Recuerden que el video anterior hablamos pues que ya era tiempo, ¿no? Que Jesús le dice a sus discípulos, levantad y mirad, ¿no? Ya los campos están blancos, es tiempo hoy de predicar el Evangelio. Es tiempo hoy de que la gente sepa de la salvación mediante Jesucristo y mucho más ahora en este tiempo que estamos pasando, que la gente necesita mucho de Dios. Vimos pues que la gente le decía a la mujer, ¿no? Que ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino por lo que Dios hizo eh, o nosotros vimos, ¿no? Y hablamos sobre que algunas personas pueden creer al principio por lo que ven en ti, por tu testimonio, por tu vida con Jesús, pero al final van a terminar creyendo por lo que Dios hace en cada uno de ellos personalmente. Vamos a continuar la lectura, pero antes vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio tremendo que nos das de poder escuchar tu palabra libremente, Señor. Te pido que tú abras nuestro corazón, que nos des entendimiento y que nos des sabiduría, Señor, que tú nos la das abundantemente el que te la pide. Háblanos a través de tu palabra, terminando este capítulo de Juan, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, Jesús sana al hijo de un noble. Vamos a leer del 43 al 45. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora vemos algo que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, esto vemos que lo dijo Jesús. No fue un refrán que fue hecho por un sabio por ahí. Fue dicho por Jesús y Jesús estaba diciendo que en el lugar donde él estaba, en Belén, en Judea, no lo habían recibido como quien era, ¿no? Algunos creyeron en él, pero la mayoría como que lo rechazó. Entonces el ministerio de Jesús vemos que empieza prácticamente en Galilea. Jesús dijo que los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Recuerdan cuando convirtió el agua en vino? Bueno, muchos de estas personas de los galileos estaban ahí. Dice en el 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Dice que esta persona era un noble, ¿no? Era una persona que tenía un alto rango en el gobierno, por así decirlo, ¿no? En el gobierno del rey Herodes, en este caso. Él era un principal, era un rey, un oficial del rey, perdón, ¿no? Entonces vemos que tenía contactos, tenía dinero, tenía muchas relaciones importantes. Era un noble, era una persona que estaba en un cargo alto. Pero vemos algo que aquí no le sirvió o no le servía sus contactos, no le servía la adquisición que podía tener en cuanto a medicina, porque pudo haber comprado todas las medicinas porque tenía dinero, tenía amigos, quizás médicos, quizás
no sé, tantas personas que podían haberlo ayudado en esta crisis. Y muchas veces vemos algo en nuestra vida eh, que podemos tener influencia, podemos tener dinero, podemos comprar medicina, pero eso no compra una salud. Vemos que podemos tener cosas materiales, podemos tener amigos, pero esto no basta. Yo soy padre ahora y yo puedo entender por lo que estaba pasando. Este noble del rey, su hijo estaba enfermo y él debe haber sentido un dolor, una desesperación porque dice que su hijo estaba muriendo. Y en el 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Imagínense la desesperación y vemos la gravedad de, de la situación de su hijo, que este noble no lo echó en una cama, hizo que sus soldados lo cargaran y llevarlo a Jesús. Era porque quizás estaba muy grave. Pero él tuvo esta convicción, oyó que Jesús había, había llegado, estaba relativamente cerca, porque vemos más adelante que él va a caminar un día por lo menos para llegar a su casa, o en este caso donde estaba Jesús. Y fue, buscó a Jesús. ¿Y qué pasó? En el 49 dice, el oficial, perdón, el 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Habíamos estado comentando hace un momento que esta persona quizás tenía mucha influencia, tenía amigos médicos, tenía dinero para las medicinas, pero su hijo no mejoraba. Su hijo estaba mal. Qué desesperación de haber sentido este hombre. Y tuvo la convicción de ir a ver de quien había escuchado, porque si oyó que Jesús estaba ahí, fue porque ya sabía lo que él había hecho. Recuerda que mucha gente de Galilea había contado, había visto lo que Jesús había hecho en las fiestas de Caná. Pues muchas personas se quieren valer de su influencia, se quieren valer de sus contactos o de su adquisición económica, pero llega un punto en que eso es inútil, de que no te sirve. Y vamos a ver que solamente Jesús es quien puede hacer este milagro, por así decirlo. Que Jesús puede cambiar la situación en la que te encuentras. Y es solamente por fe, creyendo que Él puede hacerlo. Este noble creyó, fue y buscó a Jesús, pero Jesús le responde algo muy directo. Y no solamente a él, porque había mucha gente. Había mucha gente que estaba ahí reunida. Dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no creen por lo que yo digo nada más. Ustedes lo que necesitan es ver señales, prodigios, eventos, emociones. Mucha gente hoy en día califica su fe, por así decirlo, por emociones. Oh, yo sentí esto. Oh, yo me sentí tan así. Pero lo que Jesús les está diciendo acá es que están teniendo una fe muy débil, una fe muy tenua. No necesitas ver señales y prodigios para creer en Jesús, pero sí necesitas creer que Jesús tiene poder para hacer, que su palabra tiene poder. Vemos en Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que Jesús les está diciendo acá, ustedes esperan que yo haga cosas aquí físicas, materiales, para que ustedes puedan creer en lo que yo puedo hacer. Muy pocos estaban teniendo fe por lo que Jesús decía, por lo que Jesús hablaba. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día estamos esperanzados a ver señales y prodigios,
para recién empezar a creer en Jesús. Jesús fue directo y le dijo eso, ¿no? Si no ves esto, no crees. Ustedes necesitan señales y prodigios, y no van a creer. Pero vemos una actitud del rey, del oficial del rey, dice, ¿no? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Es todo lo que le dijo. No, el rey después de, el oficial del rey después de esto no dijo, "Oh, confieso, declaro". Él no tiene poder. La palabra de este oficial no tenía poder. Quizás tenía poder para mover a sus soldados, pero en el ámbito espiritual o hablando de fe, no tiene poder para sanar. Él no dijo, "Oh, yo declaro que Jesús ha sanado a mi hijo. Yo proclamo que Jesús sanó a mi hijo". No, simplemente escuchó la voz de Jesús y que le dijo, ve, tu hijo vive. Y esto fue suficiente para él. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. ¿Cuántos de ustedes o cómo nosotros creemos la palabra de Jesús? Yo no veo aquí que Jesús tuvo que repetírselo una y otra vez. Jesús fue directo y se lo dijo. Y en el Antiguo Testamento tenemos un versículo clave que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que estamos viendo acá es que Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Solamente dijo, ve, tu hijo vive. Eso bastó, no necesitó repetirlo, no necesitó declararlo el hombre, ¿no? Como hay una doctrina un poco engañosa ahora. Yo declaro que esto va a pasar. Yo confieso y declaro con mi boca. Yo digo que esto va a pasar porque mi palabra tiene poder. No, tu palabra no tiene poder. Solamente la palabra de Jesús, de Dios, es quien tiene poder para cambiar tu vida. Con una pasó la palabra. El hombre creyó la palabra de Jesús y fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre, más o menos era a la 1 de la tarde. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El hombre creyó con lo que Jesús le había dicho. No necesitó más señales, más prodigios, solamente creyó lo que Jesús le había dicho. Nosotros en nuestra vida, y perdón que sea tan redundante en esto, que lo repita tanto, pero necesitamos creer en Jesús, en su palabra, no los prodigios y señales que pueda haber hecho o que pueda hacer. No esperemos ver un milagro, por así decirlo, para empezar a creer. Estamos en un tiempo difícil donde Dios está quebrantando corazones, donde Dios está dándonos la oportunidad de acercarnos a Él y creer que Él es Salvador. No solamente un Salvador físico que puede sanar una enfermedad, sino que te va a dar la vida eterna, donde tú vas a pasar la eternidad. Él vino a sanar tu alma, tu espíritu. Él no quiere que padezcas eternamente aquí, ni que padezcas en el infierno. Él quiere pasar una eternidad contigo. Él quiere que creas su palabra. Que no tengas que estar repite para, ya está bien. Recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y acá estamos viendo, viviendo o reviviendo ese versículo. Porque Él dijo, ve, tu hijo vive. Y lo hizo. El hombre que sabes mientras caminaba y caminaba para regresar a su pueblo, pensaba, Señor, y si no lo ha sanado, no.
Él creyó y fue y preguntó, ¿cómo está mi hijo? Y su gente le dijo, tu hijo vive. Justo a la hora que Jesús lo había dicho. Jesús estaba al otro lado del pueblo, en otra ciudad quizá. Jesús no necesita estar en un mismo lugar para hacer un milagro. Puede estar al otro lado del mundo y su palabra tiene poder para cambiar las cosas porque Él es Dios todopoderoso. Me gusta mucho en el 53, en la última parte que dice, y creyó Él con toda su casa. Muchas veces nosotros somos parte muy importante e influente en nuestros hogares. Cuando nosotros creemos, podemos eh, expresar lo que Dios nos dio, lo que Dios ha hecho, no solamente con palabras, sino también con nuestro testimonio. Mucha gente puede creer en nuestra casa y a los alrededores de nuestra casa. Dice, creyó él con toda su casa. Todos fueron salvos. Dios utilizó este episodio en sanar al Hijo del Hombre y por este episodio dice que creyó él y toda su casa. Dios sabía, yo creo que, yo estoy seguro que Dios sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que traía ese hombre, esa carga, sabía lo que tenía en el corazón. Recuerden que Jesús conoce el corazón de la gente y, y lo hemos visto terminando el capítulo 1 que Él conocía el corazón de la gente y no confiaba mucho en ellos. ¿Recuerdan? Bueno, Jesús conoce tu corazón. Cualquier duda, preocupación, carga, entrégasela a Él. Recuerda que en algún punto tus influencias, tu conocimiento, tu trabajo, tu dinero, no va a servir. Solamente es Dios quien va a estar ahí y que nunca, nunca te va a desamparar. Sigamos adelante, tengamos fe. Recuerden, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Creamos en la palabra de Dios. No tengamos que estar ahí esperando repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Cuando Dios te dice algo, Él es directo, pero ve y búscalo. Así como muchas personas dicen, oh, pero es que Dios a mí no me habla. Este noble era el rey. No esperó a que Jesús le mande por ahí de casualidad, no. Él fue y buscó a Jesús. Nosotros debemos ir, buscar a Jesús, exponerle nuestras necesidades, nuestros temores, nuestros problemas y aprender a escuchar. Y cuando Jesús te hable, cree. ¿No? ¿Estás seguro? Pero, a ver, ¿cómo me confirmas tú que pasó? No, cree en la palabra del Señor. Cree. Y quizás creyendo tú, toda tu casa creerá y serán salvos. Dice que esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Vamos a llegar hasta aquí con el versículo 4 y vamos a enviar otro video hablando del paralítico de Bethesda, que está en el capítulo 5. Que Dios los bendiga. Recuerden, crean en la palabra de Dios, que solamente es su palabra la que tiene poder. Gracias.